Pues muy buenas tardes. Desde Noticias de México tenemos el gran privilegio de tener en esta tarde a la senadora Olga Sánchez Cordero. Ella es senadora de la República y ha hecho muchas actividades en el tema. Fue parte de la Suprema Corte de Justicia, es ministra en retiro. Y bueno, yo quisiera destacar que la admiro mucho como persona, como mujer, como profesionista, y también por la ideología que tiene, y ahorita lo vamos a platicar con ella, y como es tan amplio el campo que ella ha manejado y la expertise que tiene, pues una entrevista no es suficiente para poderlo abordar todo. Bueno, desde Noticias de México les damos la bienvenida, muchísimas gracias por seguirnos, su servidora Angélica Beltrán, en esta ocasión la senadora Olga Sánchez Cordero. Bueno, senadora, el tema ahorita que quisiera yo abordar con ustedes es el tema de la reforma al Poder Judicial. Es una reforma que ha traído mucha resistencia por parte de algunos sectores y por otros, pues, un gran gusto, júbilo de que pudiera abrirse a votación la elección de los ministros. Pero ¿cuál sería su opinión, usted que formó parte de la Suprema Corte? ¿Es necesaria esta reforma y será de beneficio para la sociedad? Yo creo que será muy benéfica para la sociedad y para el pueblo de México una reforma judicial. Creo sinceramente que la reforma judicial va, porque es necesaria, porque la justicia sin duda alguna es una deuda pendiente con los mexicanos. Y mira que te lo está diciendo alguien que fue ministra de la Suprema Corte por 21 años y que fue magistrada del Tribunal Superior de Justicia también, y alguien que ha estado en el sistema de justicia 25 años, que no son pocos. Así que yo conozco a profundidad las fortalezas y las debilidades. ¿Es necesaria la reforma? Es necesaria la reforma. La justicia ha estado lejana al pueblo de México, ha estado lejana al pueblo de México. Es poco accesible la justicia para la gran mayoría de nuestra población, es poco accesible la justicia para la gran mayoría de nuestra población. Y tenemos que entender que es algo necesario, es algo urgente. Pero también tenemos que entender que esta reforma tiene que hacerse en su integralidad. Obviamente tenemos un mandato popular. Ese mandato popular es muy claro. En las urnas, el 2 de junio, la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta electa, que a mí no me gusta decirle virtual presidenta electa, nuestra presidenta electa, porque ganó por 36 millones de votos. No es virtual, es real. ¿No? Pero así se le dice antes de que el tribunal, la Sala Superior del Tribunal Electoral, le dé la constancia. Sí, eso sí. Pero ella en todos los foros, en todos cuantos eventos estuvo, dijo vamos por el plan C, vamos también porque tenemos que tener una reforma de gran calado en varias instituciones, en el INE, en los órganos constitucionales autónomos, pero sobre todo en el Poder Judicial, que es lo que a la gente le lastima más y es la deuda pendiente. Uno de los temas de esta reforma judicial es acercar la justicia al pueblo de México. Y esto realmente es lo que al presidente lo movió para presentar esta reforma de gran calado. Lo que más inquieta, sin duda, es la elección por voto popular de quienes van a ocupar la magistratura, ser ministro de la Corte, ser juez de distrito, que también, quiero decirlo con todas sus letras, y gracias Angélica por esta oportunidad, no solamente va a ser el Poder Judicial Federal, lo que más urge también son los poderes judiciales de los diversos estados
de la República Mexicana, que tendrán en un artículo transitorio constitucional que replicar el modelo del Poder Judicial Federal, porque el Congreso Federal pues tiene atribuciones y facultades únicamente para regular y reformar el Poder Judicial Federal, pero cada uno de los congresos locales tendrá que hacer lo mismo, porque la Constitución así lo va a mandatar en sus diversos estados. Siendo eso así, yo estimo que la reforma y el irreductible de la reforma, y se ha dicho en todos los foros, es la elección. A mí lo que me preocupa más es quiénes van a ir a ser votados, es decir, cuál va a ser el perfil del juzgador, cuál va a ser su capacitación, cuál va a ser su profesionalismo, cuál va a ser su honorabilidad, en fin, los requisitos que llamamos nosotros de elegibilidad. ¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad? Los que establece la ley. ¿Cuáles son los principios de idoneidad? Su experiencia, su capacitación, su profesionalización, y eso también tiene que cuidarse mucho. No queremos jueces improvisados, yo no quiero jueces improvisados, quiero jueces que estén, digamos, altamente profesionalizados. Pero al final también quienes vayan, en su caso, a ir a las urnas, tienen que ser perfiles idóneos. La honorabilidad, por ejemplo, la honestidad, tiene que estar a prueba de todo. Tiene que haber fama pública. Porque al momento nadie sabe quién ejerce esa Pero por eso quienes van a ir a que el pueblo los vote o los reconozca, van a tener que ser gente que ya haya pasado los filtros de idoneidad, los filtros de los perfiles. Y más que otra cosa también, además de la capacitación, de la profesionalización, hay dos cosas que a mí me preocupan sobremanera: que sea honorable y honesto. Sí, claro. Aunque dicen que con el poder se corrompe, ¿no? Hay que en las Pues leyes mira, ajustar. yo he estado 25 años en la justicia y créeme algo, mi honestidad y mi honorabilidad está a la vista de todos. A la vista de todos. Jamás pensé tener un provecho, obtener una ganancia o una situación de privilegio por una resolución que yo hubiese emitido. Todas fueron de convicción. Es que es usted un garbanzo de libra. De convicción. Y así he sido toda mi vida. Por eso mis propios adversarios no pueden decir nada. Pues no. Y bueno, yo creo que entonces aquí el tema también es mucho la metodología, que es lo que se ha criticado, digamos, que no se sabe qué metodología seguir para precisamente elegir al número de personal que va a estar, Sí. que va a ser electo, si las elecciones las va a hacer el INE, cómo se va a convocar la elección. Las elecciones las va a hacer el INE, las va a hacer el INE. Ahora, ¿cómo, si va a ser esto gradual? Yo creo que tiene que ser gradual. Yo creo que tiene que ser gradual. Te pongo un ejemplo. Tengo conocimiento, no es una certeza que yo tenga, pero tengo conocimiento que más de 400 juzgadores, magistrados y jueces del Poder Judicial Federal están ya tramitando sus jubilaciones. 400. Yo creo que es un buen número para empezar. 400. Espacios que quedarían. Espacios que quedarían. Claro, porque ellos ya tienen derecho a la jubilación y se están tomando la opción de la jubilación. Creo que es
muy afortunada la decisión que están tomando, pero también considero que posteriormente también podrá continuar escalonadamente por materia, por circuito, por quienes se van jubilando en los próximos años. En fin, habrá que tener un panorama muy claro y tendremos que llevarlo a la Constitución, el panorama tan claro. Ya el presidente dijo, yo presenté mi propuesta y está en manos del Congreso. Y yo creo que nadie está en contra de lo que yo te estoy diciendo, que sean los mejores perfiles los que vayan a las urnas. Pues, y entonces, ¿cuál es la resistencia si actualmente, cómo han sido elegidos? No se ha establecido que sean, que tengan la idoneidad, que tengan la profesionalización, etcétera. ¿Quién los elige y bajo qué criterios se han hecho? Se supone que los elige a través de concursos de oposición, algunos de ellos incluso cuestionados. Pero yo creo que el acceso en esta método de elegir a los jueces, pues fue a través de los exámenes. Hoy es otra. Mira, el presidente Juárez fue electo popularmente como ministro de la Corte. Existía a mediados del siglo XIX. Y otra cosa, el nigromante. Fueron varios ministros de la Suprema Corte que fueron electos, que se eligieron a través del voto. Pero claro, nadie se acuerda ni quiere acordarse. A ver, Angélica, cada vez que se mueven las estructuras de la manera como el presidente López Obrador las ha movido, hay resistencia. En todo. Por parte de quienes van a salir afectados, que es una minoría. Claro, hay resistencia. Pero si no hizo una gran transformación, yo tengo mi concepto de transformación de lo que hizo el presidente, porque estuve muy cerca de él durante 3 años y yo lo viví, ¿no? Quería transformar a México y lo transformó. Muchos intereses creados que no querían, ¿no? Pero te pongo otro ejemplo. Ya te puse el ejemplo de la elección del presidente Juárez para ser ministro de la Corte. Te voy a poner otro ejemplo. Antes, las cámaras, sobre todo la Cámara de Diputados, estaba integrada por ministros de culto. Y entonces, cuando ya no permitimos que fueran diputados los ministros de culto, se armó una resistencia tremenda. Bueno, lo superamos, ¿no? En este estado laico, ¿no? Otro ejemplo que te voy a poner, cuando a las mujeres nos dieron el voto, ¿qué resistencias había? Tan enormes resistencias. Éramos incapaces de votar, no sabíamos cómo votar, no teníamos la capacidad jurídica para votar. Y sí, volvemos a quién lo determina así, ¿no? Bueno, ¿y qué tal nos fue? Nos fue maravilloso porque hoy, 70 años después, tenemos paridad. Los frutos, ¿verdad? Y tenemos los frutos. Entonces, obvio, la resistencia de los machines por allá del siglo pasado, resistencias. Sí. Nadie intervino en el Congreso Constituyente del 17, de 1917, ninguna mujer intervino. Sí, estaba proscrita. Y tiene que ver con muchos factores, porque tampoco había escuela para las mujeres. ¿Cómo se podían capacitar? Y muchas otras cosas. Entonces, Angélica, siempre habrá resistencias a los cambios. Y cuando son estos cambios de fondo, de raíz, de transformación, hay más resistencias. Sí, claro. Y aquí yo creo que el punto a destacar es que este cambio es para bien de un grupo mayoritario, no de una élite. Que es para el pueblo de México. Exacto. Entonces, siempre pensando que el Estado tiene la responsabilidad de velar por los gobernados, pues siempre las mayorías son las que deben de tener la razón o el privilegio
Y hay una cosa, no sé si te lo dije antes, pero hay un mandato popular del 2 de junio. El plan se va. Sí, claro. Ahí yo he escuchado esta crítica y no sé cómo es real, de que, bueno, la gente votó por la Cuarta Transformación, refrendó ese triunfo y quiere la reforma judicial, pero no saben lo que es un ministro, no saben lo que es la Suprema Corte. Pero sí sabe lo que es no tener acceso a la justicia. Eso. Y sí saben que la justicia está alejada de ellos. Y que si no se tiene el recurso, no hay justicia para esa Por persona. supuesto. Entonces hay que trabajar mucho con muchos temas. Mira, pues tú dijiste, si no se tiene el recurso. Yo digo, si no se tiene para pagar un buen abogado. Entonces los ministerios, entonces las defensorías públicas, que son los defensores del pueblo, tienen que estar altamente capacitados y muy bien remunerados por el Estado para que puedan atender a la población. Exacto. Y luego la capacitación de los policías, los primeros respondientes, en los informes homologados, cómo llenarlos, y los ministerios públicos que tampoco hagan chanchullo. Sí, claro, es una transformación, una revolución que va a llevar tiempo. Una revolución. Que va a llevar tiempo, sin embargo se están dando los primeros pasos y hay mucha posibilidad de que se logre a través de los votos mayoritarios que tiene ya la bancada de Morena y la coalición. Exactamente, pero te digo, tenemos que tener mucho cuidado en los pasos previos. La honorabilidad, la honestidad, dice el presidente, la frescura. Bueno, pero también la profesionalización, la capacitación. Sí. Hoy tenemos una cantidad de escuelas de derecho patitos, ¿sí?, que en línea te dan en 2 años y medio el título de abogado, que qué barbaridad. En cambio, mira, la Universidad Nacional está rankeada como la primera universidad en la Facultad de Derecho de Iberoamérica, incluyendo a España. ¿Qué te parece? Yo orgullosamente soy Puma. Sí, cómo no. Y orgullosamente todo lo hice y se lo debo a la Universidad Nacional. La Universidad Nacional me dio la oportunidad, me dio la herramienta para poder yo realizarme profesionalmente como una abogada. Sí, y quisiera que usted puntualizara cuál es en qué les va a afectar a estas élites que están ahorita en resistencia. ¿Qué les afecta? Mira, que haya porque ellos pagan muy buenos abogados, ellos pagan abogados de élite, y también los abogados de élite están muy bien pagados por estas élites. Los abogados de élite están pagados por muy buenos abogados de élite. Mira, un tema que no se ha tratado, pero que yo quiero insistir: las barras de abogados, los abogados postulantes, los abogados litigantes, los abogados que representan a su clientela, que no hacen bien su trabajo y que pierden los juicios, a lo mejor no por el juez, sino por el propio abogado, porque no hay certificación, porque no hay colegiación obligatoria, porque no hay capacitación permanente para los abogados, porque son corruptos también muchos de esos abogados. No todos, por supuesto que no, pero algunos de esos abogados son corruptos. ¿Y quién habla de los abogados? ¿Hablan de los jueces? ¿Quién habla de los ministerios públicos? ¿Quién habla de los defensores? No, tenemos que ver la integralidad de todo el sistema de justicia para poder avanzar. Sí, entonces les afecta que hay una justicia que ellos mismos se crean y que no es real, mientras que la demás gente sale afectada por... ¿Qué hizo el presidente? ¿Por qué ratificó el pueblo de México a un presidente y a una cuarta transformación? Yo te lo digo. Porque el presidente dignificó al pueblo de México. Más allá, que sí era importantísimo, de darles la pensión universal a adultos mayores, más allá de las becas, más allá de Jóvenes Construyendo el Futuro, más allá de Sembrando Vida, más allá de todo, el presidente dignificó al pueblo, porque antes el pueblo era ignorante para quienes
llegaban a la política y con cualquier cosa pensaban que el pueblo se podía conformar, como dice el presidente, con frijol con gorgojo. El presidente López Obrador siempre dijo pueblo bueno y sabio, porque el pueblo no es ignorante, ¿eh? Y es un pueblo trabajador, que estaba ganando miserias. Sí, claro, porque... Y dignificó el salario, y dignificó a los estudiantes, y no les volvió a decir ninis, y dignificó tantas cosas, que yo, por eso estoy tan convencida de estar en el lado correcto de la historia, mi querida Angélica. Y lo reconocemos mucha gente, que usted ha hecho una gran labor y bueno, es congruente con una formación que usted ha tenido y un carácter, y ya que, pues bueno, yo tengo ahí en su biografía que usted es revolucionaria por convicción de la necesidad de hacer estos cambios, y ha luchado contra corriente y ha logrado... ha tenido metas bien importantes, como una de estas es, como en la Suprema Corte también había muy pocas mujeres y usted estuvo en la Suprema Corte. Estuve una sola mujer durante más de 10 años. 10 años. ¿Solamente usted? Yo. ¿Cómo lo logró? Yo, nada más. Y juzgando con ojos de mujer, juzgando con perspectiva de género, viendo las asimetrías en los jueces, con los expedientes judiciales, viendo cómo las mujeres no tenían defensa, viendo cómo eran discriminadas, viendo cómo eran marginadas, cómo no tenían recursos, cómo estaban peleando contra hombres exmaridos o maridos muy ricos, riquísimos, y ellas estaban en una situación de vulnerabilidad. De un día para otro, hasta de clase alta y media alta, quedaban en un estado de indefensión. Sí. Imagínate, ya no digamos las indígenas, los matrimonios forzados de las indígenas, dizque porque son usos y costumbres estos matrimonios forzados. No, le hemos pasado las mujeres con un largo camino, y todavía falta brecha salarial, falta de oportunidades, acceso a la educación, en términos de igualdad, a la ciencia, etcétera. Pero vamos a tener una presidenta. Sí, que también va a gobernar con perspectiva de género. Ella es una gran aliada de las mujeres, y vamos a romper paradigmas insospechados. Y bueno, también es contracultural. ¡Claro! Va en contra de la norma establecida, precisamente porque es injusta, ¿no? Esta deconstrucción del sistema patriarcal ha costado vidas y sangre y sudor y lágrimas. Sí. Y usted está ahí en primer plano. No, y voy a seguir. Y hasta que Dios me preste vida. Hasta que Dios me preste vida. A todos. Lucharé por todas las mujeres de este país. Hasta que Dios esté en el último momento, en el último suspiro, seguiré. Porque además de senadora, ¿ha estado usted colaborando en algunos comités o...? Bueno, a ver, fui constituyente de la Ciudad de México. Constituyente de la... Y ahí pusimos unos derechos de tercera, cuarta, quinta generación maravillosos. Obviamente ahí llevamos la despenalización del aborto. Obviamente. Y ya llevamos, creo que 13 o 14 estados de despenalización del aborto, porque es la peor violencia, aparte de la más horrenda que es el feminicidio, la peor violencia contra las mujeres es privarlas de su libertad por haber tomado una decisión. Claro. Y eso no se vale. No, y además... ¿Qué le pasa al que la embarazó? Ahí sigue embarazando por todos lados. Claro, ¿no? Y llega al extremo los gobiernos en Baja California que le prohibieron a una niña, era una menor de edad, claro. Violada. Y ni siquiera... Violada por quien además entró a su casa y robó y asaltó y todo, y la violaron, y todavía esa niña tuvo que tener a un hijo porque no le permitieron interrumpir su embarazo. Exacto. Imagínate cuál es su relación con ese hijo. Sí, es extremo. ¿Y por qué tenemos la sociedad que tenemos? Precisamente. ¿No? Entonces, no. Cambios de raíz. Los cambios tienen que ser radicales.
Totalmente. Cero violencia contra las mujeres. Y eso es un tipo de violencia tremenda. Pues vamos avanzando. Angélica, vamos avanzando contra la derecha, ¿eh? Porque a la derecha no se les da los derechos y libertades de las mujeres. Claro que no. Aunque dicen, ay, sí, no es cierto. A ver, que despenalicen el aborto en todo. Sí, no lo hacen, aunque en secreto sí lo hacen, pero ante el público dicen a ver, en el secreto lo hacen con sus novias. Claro, pues sí, ya sabemos, como dice el O presidente, sus hijas. su ideología es la hipocresía, dice el presidente, ¿no? La ideología de la derecha es la hipocresía. Bueno, y bueno, yo quisiera destacar precisamente este perfil. Quisiera reconocer también esa labor que usted fue también la primera secretaria de Gobernación en México. Mira, yo le agradezco de verdad de todo corazón al presidente que me haya permitido romper ese techo de cristal y que me ha permitido estar junto a él en esos 3 años. Para mí fueron una vivencia increíble. Ahí me di cuenta lo que era gobernar un país. Y me di cuenta que es tan complicado, Angélica, tan difícil, son tantos los problemas, muchos de ellos históricos, tan ancestrales, tan difíciles de resolver. Pero yo creo que el presidente hizo una gran labor, un gran trabajo. Nos tendré que contar esas vivencias como secretaria de Gobernación. Tengo tantas vivencias, tantas cosas. Lo primero que hice cuando llegué a la Secretaría de Gobernación fue remover todas las vallas metálicas que circundaban la Secretaría. Dije, fuera, aquí hay un diálogo permanente. Y cambié la visión de la Secretaría de Gobernación de una Secretaría de la represión, de una Secretaría del manotazo, de la intimidación. Y no solamente de la intimidación, de la realidad de la desaparición de mucha gente y de todas estas cuestiones tan horrendas que sucedían en esa secretaría. Fue una secretaría del diálogo, una secretaría de los derechos, una secretaría del respeto al otro, una secretaría en donde no había censura. Todo el mundo, ustedes como periodistas, pueden hacer y decir lo que quieran, que no hay censura. No hay censura. No saben lo valioso que ha sido que una secretaría y una secretaria haya tenido estos ojos de mujer para la Secretaría de Gobernación. Porque yo, que viví los 60s y los 70s de jóvenes en las desapariciones, imagínate, represión, sobre todo en Guerrero, en Oaxaca, en la represión del Estado contra quienes se decían de izquierda, el exterminio de familias completas. 68, 70, la guerra sucia, esa la viví yo. Yo tenía 20 y tantos años, me acuerdo perfecto. Yo empecé los movimientos feministas en el año de 1965, me acuerdo perfectamente, cuando empecé a dar cuenta que las normativas eran discriminatorias contra nosotras las mujeres, que no teníamos derecho a decidir nuestra propia vida, nuestra propia libertad, nuestra propia autonomía, nuestro propio desarrollo de nuestra personalidad. No teníamos esas libertades. Y se han ido forjando a partir de... Tú porque estás muy joven. No, pero yo sí, digamos Angélica, que como estudiosa pero yo tengo 77 años de edad. Acaba de cumplir 16 de julio. 77. Soy del 47, el 16 de julio del 47. Sí. Por cierto, solamente un año menor que el presidente Trump. Por cierto. Y además él es de junio del 46 y yo soy de julio del 47. Entonces exactamente un año. Pues muy bien. Sí, precisamente como si usted lo vivió en carne propia, esa represión que a lo largo de los años y ahorita en
periodo de la Cuarta Transformación, realmente no existe eso. A mi marido, que entonces era mi novio, en el cerco que hicieron los soldados alrededor de la UNAM, de toda Ciudad Universitaria, nosotros que ingenuamente queríamos romper el cerco para tomar clases, ingenuamente, no había clases por supuesto, pero queríamos romper el cerco, con la culata le rompieron 3 costillas y no nos hicieron más. Pues secretaria de Gobernación, presidenta de la Cámara de Senadores, senadora de la República y próximamente diputada federal. Diputada. Se ha escuchado que podría usted ocupar la presidencia de la mesa directiva. Pues es una ilusión que yo tengo, porque imagínate entregarle la banda presidencial a la primer mujer en esta historia de nuestro país, de México, que llegue a ser presidenta de la República. Imagínate haber caminado en la lucha durante más de 60 años, 60 largos años, congruente con... para ver esto. Bueno, ya me podría yo morir. Sí. Es una ilusión enorme. Y tengo esa aspiración. La respuesta es sí. ¿Por qué no? Claro, ahí pues vamos a ver que se den los procesos en el legislativo para esta Me conformación. tienen que votar los compañeros, pero también, ¿por qué no decirlo? Que me acepte la doctora, la presidenta electa. Bueno, usted está aceptada de antemano. Pues, senadora, me da muchísimo gusto haber podido platicar con usted. Ay, Angélica, gracias. Y pues esta va a ser, espero que la primera de varias oportunidades que tengamos de poder platicar, porque ahí hay muchos temas que yo quisiera abordar, como es esto de los años 60, lo que inició allí con esta gran revolución cultural, con una revolución de mover cimientos de una cultura, y que ahorita en este siglo, en estos años, estamos viendo frutos bien tangibles, y yo quisiera platicar con usted sobre eso, también sobre el secretario de Gobernación y sobre su experiencia en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ahí hay muchos temas y... Hay muchos temas. Muchos temas. Pero yo encantada de la vida, Angélica, cada vez que me invites a participar en una entrevista, yo feliz de la vida, porque yo sé que tú eres una gente muy profesional. Además, yo no sabía, pero me estás diciendo que eres licenciada en Ciencias Políticas, lo cual chapó. ¿Sí? Sí, pues muchas gracias, senadora. Y pues bueno, ya comentó la senadora, ella nació en la Ciudad de México el 16 de julio de 1947. Estudió en la UNAM la carrera de Derecho y ha participado también en la colaboración de algunos libros con mujeres, un libro sobre Simone de Beauvoir. Y Simone de Beauvoir entre nosotras, y entre otros libros, la magistratura constitucional. Tengo un libro de sociología y de sociología del derecho concretamente. Hice un posgrado en Gran Bretaña sobre derecho social y sobre sociología. Creo que es interesante lo que aprendí allá también. Y bueno, caminando por la vida que me ha dado tantas oportunidades, la vida y sobre todo también he tenido un compañero que me ha acompañado durante más de 52 años. Y no, ¿qué 52? Estoy reduciendo los años. 55 años. De matrimonio. Sí. 55 años de matrimonio, fíjate. Felizmente casada, gracias a Dios. Ya no me veo sin mi compañero de vida. No, exacto. Y bueno, también usted ha dado clases en la Facultad de Derecho de la UNAM. He dado clases, soy maestra por oposición. También, fíjate que me invitó el ingeniero Javier Jiménez Espriu
cuando él era director de la Facultad de Ingeniería, que diera yo una clase de humanidades, de sociología. Y entonces, porque él quería también que los ingenieros tuvieran una visión integral de... Entonces también di clases en ingeniería, pero soy maestra por oposición en la Facultad de Derecho de la UNAM. Muy bien, pues muchas actividades, senadora. Muchísimas gracias por este tiempo y por estas palabras suyas que, bueno, nos enriquecen y sobre todo a las mujeres, ¿no? Y bueno, para hacer una mejor sociedad, para que los hombres también entiendan que este es un nuevo cambio, un nuevo momento y así. ¿Sabes una cosa? La evolución de las sociedades se mide a raíz del respeto que le tienen a sus mujeres. Muy bien. Muchísimas gracias, senadora. Gracias a ti. ¿Quiere dar un mensaje pues para que finalizar? De verdad estoy muy feliz, muy contenta, gracias al auditorio que nos está escuchando, gracias a las mujeres que también nos escuchan y gracias también a los hombres, porque ellos tienen una gran responsabilidad en que cambien las dinámicas de las relaciones entre parejas y familiares. Por eso, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias desde Noticias de México. Agradecemos que nos hayan visto y estamos pendientes. Angélica Beltrán para Noticias de México y su servidora. Gracias.